Gracias a Dios por este tiempo. Gracias una vez a mi hermana. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. ¿Listos? Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más. La Biblia no tiene que faltar en su bolsito, en su bolsita, la bolsa de su pantalón. Gracias a Dios ahora hasta en la bolsa del pantalón podemos cargar la Biblia. Imagínense nada más, a través de nuestros teléfonos podemos ahí tener la Biblia, y eso es una bendición real, que la palabra de Dios podamos cargarla para todos lados, como esa espada que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice su palabra, y como tal un cristiano nunca tiene que estar desarmado, porque si no, definitivamente es presa fácil. Ahora, no voy a cargar mi Biblia simplemente como un amuleto, sino que tengo que saber defenderme con lo que Dios me dice en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde. Espero ser breve porque creo que sí, me he pasado de lanza por ahí, he estado tardando bastante y no quiero aburrirlos, mis hermanos. Creo que la palabra de Dios nunca aburre, pero creo que vamos a tratar de ser un poco más breves. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 30. Y quiero en esta tarde predicar un tema que le he titulado No apaguen el fuego del Espíritu. Vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo, de lo maravilloso, lo hermoso que es el Espíritu Santo, ese consolador que Jesucristo prometió y que algunos días después llegó en la vida de sus discípulos, de la gente que estaba reunido en ese lugar, se estableció en su iglesia y hasta en nuestros días sigue cumpliendo esa función tan maravillosa en la vida de cada cristiano. Vamos a hablar entonces acerca de este tema, no apaguen el fuego del Espíritu. Leemos Efesios capítulo 4, versículos 22 al versículo 30, y dice la palabra de Dios: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias, pero también, Señor, te pedimos que una vez más, Señor, al abrir tu palabra nos des esa luz que necesitamos, que es la sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra que es maravillosa, tu palabra, Señor, que es amplia, tu palabra, Señor, que alumbra nuestros corazones. Queremos recibirlo, Señor, en esta tarde. Por eso estamos, Señor, delante de tu presencia. Queremos regresar, Señor, a nuestros hogares, sabiendo, Señor, lo que tú deseas, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, bendito Dios. Que esta palabra sea llegado a lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos, de tal manera que podamos, Señor bendito, tener esa convicción de lo que tú nos quieres hablar a través, Señor, del poder mismo de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cada día nosotros necesitamos mantener avivado el fuego de Dios en nuestras vidas. Vamos a hacer un poquito de historia, mis hermanos, acerca de lo que Dios ha dicho, cómo ha trabajado el Señor en su pueblo. Cuando el Señor saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Él establece la manera como
se tenía que erigir un holocausto en donde tenía que haber fuego constante, un fuego permanente, un fuego en el cual cada persona que se acercaba podía ver ahí también, poder comunicarse con el Señor. Y no solamente en el tiempo de Moisés empezó a haber este tipo de holocaustos en donde había fuego de Dios, sino que vemos que mucho más antes encontramos que hombres ya habían construido holocaustos a Dios en donde ese fuego era ofrecido al Señor. También encontramos en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 6, donde dice la palabra de Dios, trae consejo el apóstol Pablo a la vida de su discípulo Timoteo, y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual te aconsejo, dice el apóstol, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cada uno de nosotros como cristianos, cada uno de nosotros como creyentes, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos trae poder, nos trae autoridad en nosotros como hijos de Dios, estamos derrotados en este mundo en donde hay una batalla campal espiritualmente. Tenemos, mis hermanos, que estar siempre preparados, avivando ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Tenemos que cada día entonces mantener avivado ese fuego de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque si dejamos que ese fuego se apague, estaremos cayendo en un estado de muerte espiritual, y eso es realmente bastante peligroso. Aquí mismo en Efesios capítulo 5 versículo 14 nos dice una vez más: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará la luz de Cristo, te alumbrará ese fuego que debe de haber siempre en tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que como cristianos nosotros debemos de vivir siempre con nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite espiritual, que es el Espíritu Santo, que es el aceite que hace referencia al Señor Jesucristo, que había en la lámpara de las mujeres que estaban esperando al novio. Dice la palabra de Dios que habían 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 eran insensatas, pero no está hablando porque ellas estaban haciendo otra cosa. Llama prudentes o llama insensata a las vírgenes de acuerdo a que quién se preparó con el aceite y quién no se preparó con el aceite. La cantidad de aceite o la provisión de aceite que había en las lámparas de cada una de ellas hacía entender quién era una mujer prudente y quién era una mujer insensata. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos de vivir siempre con nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite espiritual, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar activo siempre en nosotros. El Espíritu Santo quiere estar activo. El Espíritu Santo quiere usarnos. El Espíritu Santo desea que nosotros seamos usados. El problema está en que muchas veces nosotros no nos dejamos usar por el Espíritu Santo, no obedecemos a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, seamos sinceros, cuántos de ustedes han tenido un deseo de estar arrodillados en oración? Casi tiene las palabras por las cuales va a orarle al Señor, pero se deja llevar por otras cosas. A lo mejor por el momento hay distracciones, el momento siente usted que no es adecuado y no obedece la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere obrar en usted.
O por ejemplo, de otra manera, usted ve la necesidad de una persona y hay una necesidad que dice, hay una voz en usted que le dice, compártele a esa persona de la palabra de Dios. Ora por esa persona, por su necesidad. Y usted apenado, avergonzado, ¿qué le va a decir? A lo mejor lo va a rechazar. Omite esa voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere usarnos de una manera poderosa. El Espíritu Santo quiere que nosotros seamos instrumentos. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para darnos poder. Ese es el objetivo principal por el cual cada uno de nosotros recibimos el Espíritu Santo. Poder, no solamente para predicar la palabra, sino poder para luchar contra el pecado. Hay muchos quienes dicen, no puedo contra el pecado. Hay muchos que son vencidos por el pecado. ¿Por qué? Porque no le dan lugar al diablo. Y son vencidos cuando no llenan su lámpara espiritual de ese aceite que es el Espíritu. Recuerde, iglesia, que tenemos un enemigo que quiere apagar nuestras lámparas. Tenemos un enemigo que quiere ver nuestras lámparas apagadas y vacías, y va a tratar de muchas maneras de lograrlo, pero lo logrará si nosotros le permitimos, si nosotros le damos lugar. La decisión está en nosotros de tener nuestras lámparas llenas o vacías. El enemigo no tiene poder para decidir qué tanto usted puede ser usado por el Espíritu Santo. Es usted el que tiene esa decisión de dejarse llevar, de dejarse controlar por el Espíritu, de oír su voz y ser obedientes a esa voz. Hay muchas maneras que el enemigo usa para lograr su objetivo, y una de ellas es de que nosotros descuidemos estar constantemente avivando el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. El descuido, mis hermanos, eso es algo que va a hacer que nuestras lámparas estén vacías de aceite espiritual o del Espíritu Santo. El otro objetivo por el cual el enemigo usa, o el otro modo por el cual el enemigo usa, es de que nosotros omitamos obedecer la voz del Espíritu Santo. No obedezcamos su voz, no atendamos a su llamado, o por negligencia, o porque hay pereza en nosotros. No queremos levantarnos de ese lugar donde estamos, no queremos caminar para obedecer, no queremos movernos de nuestra comodidad. La negligencia, la falta del cuidado de ella puede que sufrir que se apague el Espíritu Santo en nosotros, o a lo mejor no le damos esa importancia que debe de tener. Hay un peligro en el descuido entonces de nuestra comunión con Dios. Veamos lo que la palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5. Aquí encontramos una iglesia que recibió una carta, recibió elogios, pero también recibió una amonestación de parte del ángel, de parte del Señor. Y dice la palabra de Dios: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estamos viendo la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ellos estaban activos en su trabajo, para lo cual fueron llamados. Ellos estaban moviéndose, trabajando, pero había algo que ellos habían descuidado: el amor en sus corazones. Y eso pasa cuando descuidamos el fuego
ese fuego que tiene que estar vivo, ese fuego que tiene que estar activo. Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios a través de su Espíritu Santo, ese fuego se puede apagar y podemos empezar a trabajar solamente mecánicamente. Solamente vamos porque tenemos que ir, estamos porque tenemos que estar, pero realmente ya no lo hacemos impulsados por esa pasión que nos pone el Espíritu Santo en nosotros. Podemos seguir funcionando, sí. Podemos seguir dando, sí. Podemos seguir haciendo, sí. Podemos seguir cumpliendo, sí. Pero de una manera mecánica, de una manera automática y no impulsado por el amor como debe de ser o como para lo que fuimos creados, la forma en la cual fuimos creados para trabajar para nuestro Dios. Esta iglesia de Éfeso había recibido muchas aprobaciones, había recibido muchos elogios, y el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia, conozco que no puedes soportar a los malos y que no puedes también, dice, o que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, pero dice, has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces hay un peligro en el descuido de nuestra comunión con Dios. Hay un descuido si no ponemos atención. ¿Cómo está el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo ha sido puesto en el corazón de cada cristiano. Cada cristiano primeramente debemos de entender que tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que nadie puede llamar Señor a Dios si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cada uno lo tenemos porque es el que nos sella como hijos de Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es ese sello que cada cristiano tiene, que lo hace parte del Hijo de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo puede ser apagado. El Espíritu Santo, si no se cuida esa comunión con Él, puede llegar a apagarse, o podemos contristar al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Vamos a primera carta de Tesalonicenses una vez más, el capítulo 5. Después de que el apóstol Pablo habló acerca de la venida del Señor, desde el capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 11 del capítulo 5, los versículos, la porción de la palabra de Dios que estudiamos en la mañana acerca del arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo trae algunos consejos muy necesarios y muy prácticos para la iglesia de Tesalónica. Y uno de ellos, mis hermanos, es: no apaguéis al Espíritu. Desde el versículo 12, el apóstol Pablo entonces está trayendo recomendaciones a esta iglesia. Pablo exhorta a los hermanos cómo tienen que vivir para que ellos puedan formar parte de ese grupo, de esa iglesia que va a ser levantada. Versículo 12 en adelante dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. La palabra de Dios es tan claro que es fácil de entenderlo. Estas instrucciones son de una manera literal para la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién no entiende que está llamado a vivir con gozo en todo tiempo?
¿Quién no entiende que tiene que vivir una vida de oración, orar sin cesar en todo momento? ¿Quién no entiende que debe de darle gracias en todo a Dios porque esta es la voluntad, su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús? ¿Quién no entiende que no tiene que apagar al Espíritu Santo? No debemos de apagar, dice la palabra de Dios, al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la promesa que ha sido dada a la iglesia del Señor. Sin el Espíritu Santo, decía yo, nosotros somos derrotados fácilmente por el enemigo. Sin el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos llevar el mensaje del Evangelio, porque seríamos avergonzados, porque seríamos derrotados, porque seríamos pisoteados por el enemigo. Si no hay poder del Espíritu Santo, la iglesia del Señor no puede avanzar. Si no hay Espíritu Santo en usted, usted no puede cada día levantarse y entender que Dios lo quiere usar y tiene que dejarse usar por el Espíritu de Dios. Decíamos que anteriormente en el Antiguo Testamento encontramos cómo se levantaban altares al Señor. Y ese altar era un lugar en donde la presencia de Dios estaba ahí, por lo cual la persona que ministraba en ese altar estaba seguro que estaba teniendo una comunión con Dios. ¿Cómo podía una persona de ese tiempo tener una relación, una comunión con Dios? A través de un altar. El hombre edificaba un altar, ofrecía una ofrenda al Señor. El Señor se aparecía o se mostraba a través de esa ofrenda y había esa comunión. Y dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en las instrucciones del Señor, que ese fuego nunca tenía que ser apagado, nunca tenía que ser apagado. Ahora en nuestros días ya no hay altares, pero sin embargo en el corazón de cada cristiano tiene que haber un altar en donde el fuego del Espíritu Santo nunca se tiene que apagar. El altar ya no es algo visible, el altar ya no es algo físico. Y un detalle muy importante dado por Dios, mis hermanos, para aquel que construía un altar, era que tenía que ser de algo completamente natural. No podía ser los materiales usados para construir el altar, no podía ser labrado, dice, con herramienta. Tenía que ser algo muy natural. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos darle algo más a lo que Dios ha establecido? Estamos usando herramientas, estamos usando pensamientos de decir, yo puedo mejorar lo que Dios ha dicho que puede recibir de mí, y ponemos algo extra de lo que Dios ha dejado en su palabra. Dios nos ha dicho que ese altar tiene que estar primero en nuestro corazón. Todo tiempo tenemos que mantener un lugar en el corazón en donde el fuego del Espíritu Santo nunca se tiene que apagar. No dejemos que el fuego del Espíritu Santo se apague. El fuego del Espíritu Santo puede llegar a apagarse cuando nosotros no alimentamos, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través del amor fraternal, como el apóstol Pablo escribe en esta exhortación a los hermanos de Tesalónica, acerca de todas las cosas que el cristiano tiene que vivir. No apaguéis al Espíritu Santo. Aquella persona, aquel cristiano que ha descuidado su comunión con el Espíritu Santo, aquel cristiano que no se preocupa o no se ocupa por avivar el fuego del Espíritu Santo, es alguien que no está esperando realmente el levantamiento de la iglesia, el ser llevado cuando el Señor Jesucristo regrese. Este fuego debe de arder continuamente en nuestros corazones, así como lo dice Levítico capítulo 6, versículos 13 y 14. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 6, versículos 13 y 14.
El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este versículo fue ley en el pueblo de Israel. Ese altar tenía que estar con fuego continuamente, nunca se tenía que apagar. Los sacerdotes estaban cuidando que ese fuego nunca se apagara. Los sacerdotes que estaban al cuidado del altar de Dios tenían que estar vigilando en todo tiempo que ese fuego no se fuera a apagar. Entonces, de la misma manera, nosotros también tenemos esta encomienda de parte del Señor. No solamente los sacerdotes de aquel tiempo recibieron la instrucción de que ese fuego tendría que permanecer ardiendo en todo tiempo. La palabra de Dios, Dios mismo a través del apóstol Pablo nos trae esta misma instrucción a nosotros cuando nos dice en este versículo que leímos: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Notemos la orientación que la Biblia nos da de mantener ese fuego espiritual siempre encendido sobre el altar que debe de estar en nuestro corazón. No permitamos que Satanás nos estorbe, que Satanás nos impida mantener una relación, una comunión con Dios. Tenemos, mis hermanos, que tener ese altar siempre avivado con el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona más maravillosa que cumple muchas funciones en la vida del cristiano. Él es el que le da la fortaleza para poder salir de una situación espiritual que usted siente que no puede. No es que usted tenga voluntad para poder salir de una situación. Es el Espíritu Santo el que le dará esa autoridad para poder decirle no al enemigo cuando tenga tentaciones por delante. No permitamos entonces que este enemigo, Satanás, nos estorbe, nos impida el poder tener una comunión con Dios. Cuando estemos pasando por luchas, por pruebas, por tribulaciones, porque la vamos a pasar o las estamos pasando, debemos de darle siempre lugar al Espíritu Santo. Jesús venció en esa tentación en el desierto, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí el Señor Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo y pudo vencer cada situación que el enemigo le presentaba. Sin el Espíritu Santo, el enemigo nos puede barrer. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos aniquilados. Por eso la palabra de Dios nos dice: no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Es una exhortación a su pueblo, es un mandato a su pueblo. El apóstol Pablo lo estaba escribiendo no como opción, sino como una orden de mantener siempre activo al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es alguien que desea trabajar en nosotros, que quiere usarnos de todas maneras, y somos nosotros los que muchas veces detenemos al Espíritu para que obre y actúe en nuestros corazones. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar la palabra de Dios. Considero que usted lee este versículo y no necesita tanta explicación. No necesita un sermón de 1 hora para entender lo que implica: no apaguéis al Espíritu. Dios nos dice en su palabra: no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué no debemos de apagar al Espíritu? Porque el Espíritu Santo es aquello que nos da la fuerza, es esa persona que nos da la fuerza, la fortaleza, que nos dirige, que nos ayuda, que nos consuela, que nos orienta. El Espíritu Santo
es esa persona que nos levanta cuando estamos caídos. El Espíritu Santo de Dios es el sello que nos hace ser hijos de Dios. Y la orden es: no apaguéis al Espíritu Santo. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Fue la orden dada al pueblo de Israel, a los sacerdotes. De la misma manera, el Señor nos dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu. Voy a pedirles, mis hermanos, que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Somos nosotros, cada uno, personalmente, estamos encargados de velar por ese fuego en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio. Nosotros también somos sacerdotes encargados de cuidar, de velar ese altar de Dios en nuestros corazones, de vigilar siempre que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo nunca se apague. Personalmente tenemos que cuidar y vigilar esto. Así es de que vamos a pedirle a Dios en esta tarde que nos perdone, porque sin duda hemos contristado al Espíritu Santo. Hemos menguado el fuego del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo ha menguado su fuego, somos nosotros los que hemos menguado el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y al hacer eso, estamos pecando, porque estamos fallando a la orden dada por Dios, que nos dice: no apaguen al Espíritu. Manténgalo siempre activo, manténgalo siempre vivo, manténgalo siempre en un estado en el cual ustedes pueden recibir todo el beneficio que el Espíritu Santo les puede dar cuando lo tienen activo en sus corazones. Vamos a levantar nuestras manos en esta tarde. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, Dios le ha dado ese Espíritu Santo en usted. Nadie puede decir: yo no lo he recibido, yo no lo tengo. Porque si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo es el que lo ha sellado. El Espíritu Santo es el sello que lo hace ser hijo de Dios. Vamos a orar. Levante su mano ahí en su lugar y dígale al Señor que lo perdone, porque sin duda hemos omitido esta exhortación de su palabra para nuestras vidas. Pídale al Señor que avive ese fuego en usted. Pídale que le dé esa sabiduría para mantener vivo el fuego de su Espíritu Santo. No hay un deseo más grande en el corazón de Dios que su Espíritu esté activo en su corazón. Vamos a orar. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas. Estamos en este lugar, Señor, recibiendo tu palabra y dándote gracias, porque sabemos, Señor, que lo mejor, Señor, que podemos tener de ti es la salvación de nuestras almas, pero también, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para cuidar, Señor, y vigilar, ayudarnos a vigilar y a cuidar, Señor, esa salvación. Es el Espíritu Santo, es tu Espíritu Santo, Señor, que nos da la fortaleza para seguir adelante en esta guerra espiritual, Señor, que tenemos. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, Dios, en este lugar, que han escuchado tu palabra, Dios, en esta tarde,
sean una vez más, Señor, revestidos con ese poder. Que podamos buscar, Señor, avivar el fuego que hemos descuidado, Señor. Quizás no está apagado, Padre, pero hay corazones en este lugar que el fuego del Espíritu Santo casi se extingue, Señor. Pero tú tienes el poder, Señor, para ayudarnos a que ese fuego sea avivado, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser usados poderosamente, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos por esta promesa que ha sido dada, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, hace muchos años atrás, pero que hasta en nuestros días sigue tan vigente, Señor, como ese primer día que llegó, Señor, en la vida de tu iglesia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Ayúdanos, Señor bendito, a avivar ese fuego. Ayúdanos, Señor, a buscar esa comunión continua, diaria, Señor, en nuestros corazones. Que ese altar se mantenga, Señor, encendido siempre de ese fuego poderoso, Señor, que nos ayudará en todo momento. Te doy gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, Dios, por tu palabra. Séllalo, Señor, en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, aleluya. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde, mis hermanos, y vamos a cantar una alabanza. Vamos a